Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Soy Viviana Barahona de INEA Cauquenes y hoy me acompaña Luis Inostroza, investigador de INEA Quilamapu de Chillán. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Viviana, muchas gracias por la invitación a esta conversación. Qué bueno Luis, porque a nosotros nos interesa conversar sobre lo que a ti te apasiona y a lo que te dedicas, que es el mejoramiento genético. Bueno, una breve reseña. Luis es un investigador joven que ha desarrollado su trabajo desde la región del Ñuble, específicamente en mejoramiento genético. Somos colegas, trabajamos en un equipo de praderas y me gustaría, Luis, que nos contaras cómo fue tu inicio y si trabajaste en otras especies que no sean forrajeras. Viviana, mira, muchas gracias por la pregunta, porque como tú comentabas, la investigación en especies forrajeras es realmente una pasión, y así es como lo vivimos día a día en el INEA. La pasión no es tan solo, ¿cierto?, la investigación, sino que parte de la misión de INEA de llegar directamente con nuevas tecnologías, nuevos conocimientos hacia los agricultores. Por lo tanto, nuestros focos de investigación, si bien han ido cambiando las problemáticas, pero el foco siempre ha sido el mismo, de trabajar con especies que tengan la capacidad de adaptarse a condiciones restrictivas, ¿ya? Primero, condiciones restrictivas de suelos pobres, suelos con baja fertilidad. Entonces, en esa instancia, nosotros propusimos como una especie modelo para trabajar las loteras. Y yo sé que tú eres una fan de las loteras y también podemos conversar un poquitito de ellas, porque son especies que tienen la habilidad, a diferencia de la mayoría de las leguminosas, que tienen altos requerimientos en el uso de fósforo, ¿cierto?, para todo el tema de la fijación biológica de nitrógeno. Las loteras en particular tienen un bajos requerimientos naturales de fósforo. Por lo tanto, pueden crecer en suelos con 3-4 partes por millón de este elemento, y crecen y producen 6, 8, 10, hasta 12 toneladas de materia seca con bajos niveles de fósforo en el suelo. ¿En qué condiciones ustedes han trabajado aquí en esta región, en la lotera? Mira, efectivamente, la lotera tiene esa habilidad en la pampa argentina. El tipo lo utilizan mucho los agricultores porque aguanta la inundación. Ese es uno de los principales atributos, pero además de la inundación, es muy tolerante a la sequía, ¿ya? Y esos son los dos atributos que nosotros le hemos destacado a esta especie. En relación a la inundación, nosotros hemos trabajado históricamente, y antes que yo fui un sucesor en el tema de la lotera. Tú sabes muy bien, ¿cierto?, que el pionero y una de las personas que más trabajó en lotera en Chile fue el colega Hernán Acuña, que estuvo más de 20 años trabajando con esta especie. Y grande de los desarrollos, la mayor cantidad de los desarrollos y las propuestas tecnológicas con lotera era para los suelos arroceros, ¿ya? Considerando que en suelos arroceros existen cerca de 250.000 hectáreas con estas características de suelos arroceros, que son suelos arcillosos, ¿cierto?, e inundables. No todas las 250.000 hectáreas se siembran con el cultivo de arroz anualmente, entonces se siembran 20.000, 25.000 hectáreas de arroz, y el resto, más de 200.000 hectáreas, quedan en barbecho natural o totalmente inutilizadas, con una pradera natural que probablemente es de muy baja productividad. Por lo tanto, el foco en esos tiempos era tratar de introducir la lotera, y en el periodo en que el cultivo del arroz permanecía en barbecho, ¿cierto?, no se cultivaba el suelo con arroz, se podía tener una pradera de alta producción en suelos con capacidad de inundarse. Uy, súper interesante. Hay muy pocas alternativas para ese tipo de suelo. ¿Qué posibilidades hay en el mundo comercial de encontrar variedades? ¿Cuál es el desafío como INEA con esta especie tan interesante de pradera? Sí, mira, el desafío es muy grande, porque nosotros por más de 15 años, casi toda mi carrera como investigador, yo la he realizado estudiando las loteras, estudiando su estabilidad para sobrevivir en ambientes extremos, inundables, con sequía, con muy bajos niveles de fósforo. La hemos estudiado desde una perspectiva genética, el estudio de su ADN, identificación de genes que están asociados, que permiten adaptarse a estas condiciones marginales que te comento. Pero desafortunadamente la lotera nunca ha tenido un despegue comercial. Nunca han habido empresas o compañías de semillas interesadas en multiplicarla, debido a que
el mercado de la forrajera es muy pequeño, pero esa situación ha venido cambiando ahora en el corto plazo. Yo te puedo comentar también que al menos en los últimos años y lo que hemos venido desarrollando también con alfalfa, hoy día hay compañías semilleras en Chile que están interesadas en desarrollar el negocio de la semilla forrajera desde nuestro país. Históricamente, la forrajera, Chile optó por el mecanismo de importar variedades de distintas partes del mundo. Variedades de vallica, de tréboles, alfalfa, pero esa situación fue muy dramática en periodos de pandemia, porque en periodos de pandemia no hubo semilla disponible para importar al país. Y en 2 años los agricultores no pudieron sembrar ni una pradera porque no había semilla. Además hubieron algunos eventos climáticos en Australia, en Nueva Zelanda, que son uno de los principales países productores de semilla, y no había semilla en Chile. Entonces esa vulnerabilidad de la agricultura chilena, no solamente de los agricultores, sino que de la agricultura en general, es posible sobrellevarla o solucionarla a través del desarrollo de producción de semilla en Chile y de compañías que puedan comercializar. Oye, yo nada más que para terminar, porque como dices tú, hay gente que nos gusta mucho la lotera, es una especie permanente, ¿no es cierto? Eso es lo interesante, una leguminosa que se establece, dura varios años, además tiene un alto valor, ¿no es cierto?, nutricional. ¿Elinia está trabajando alguna variedad específica? Mira, nosotros tenemos varias líneas candidatas de lotera. Si es que hay alguna empresa, ¿cierto?, interesada en comercializarla, nosotros disponemos de recursos genéticos para el desarrollo comercial de la lotera. En estos momentos nosotros estamos trabajando en la recuperación de algunas líneas genéticas que se habían perdido. A algunos de los agricultores más antiguos probablemente se va a acordar del cultivar San Gabriel y May, que fueron variedades liberadas en la época de los 60, que todavía están disponibles y que son altamente productivas y adaptadas a las condiciones de nuestro país. De ese germoplasma, de esas semillas, nosotros disponemos de recursos que se podrían escalar fácilmente a nivel comercial. Luis, ¿y tú cuando eras estudiante te gustaban las matemáticas, eras observador? ¿Cómo fuiste derivando a mejoramiento genético y no a otra cosa dentro de la agronomía? Esa es la pregunta de la vida, ¿cierto? Nosotros acá en el programa de pradera, también un mensaje para todos los estudiantes, recibimos a muchos estudiantes en práctica, ¿cierto? Muchos tesistas han pasado por nuestro laboratorio. Hoy día estamos haciendo una evaluación en el campo, en Santa Rosa, hay 15 estudiantes de distintas universidades, centros de formación técnica, y siempre en las conversaciones ya más en el área chica, yo trato de transmitirle esto porque uno no está formateado y no tiene el futuro definido nunca. Entonces son las situaciones de la vida y las oportunidades de la vida en que uno debe tomar decisiones y aprovechar. Entonces el mensaje también para la juventud sobre todo es tratar de poder tener la habilidad de identificar la oportunidad y tomarla. A mí, en mi caso personal, yo trabajé en mi tesis de doctorado en temas de cereales. Yo pensé que toda mi vida me iba a dedicar a trabajar en cereales y tenía una pasión gigante por ello. Sin embargo, ya al finalizar mi tesis, me ofrecieron este cargo de trabajar en genética, que era lo que yo había estudiado, pero no de cereales, sino que de plantas forrajeras. Y fue una tremenda oportunidad y un tremendo acierto haber tomado la decisión de dedicarme a esto, porque es un campo que en Chile está poco desarrollado. Me ha tocado ser parte del desarrollo de la industria de la genética de forrajeras en Chile. En este desarrollo hemos formado equipos, ¿cierto? Equipos dedicados a trabajar en genética de pradera. Hemos formado estudiantes y hemos podido también desarrollar todo un área y una historia que es relativamente corta, pero que va a seguir desarrollándose en el futuro. Yo lo que he observado cuando he trabajado contigo, que exige mucho rigor el tema de la genética. Yo no alcancé a trabajar con Hernán Acuña, pero sí me imagino que de ahí viene como esa escuela, ¿no es cierto?, el registro, tienes todo bastante sistematizado, manejas muchos recursos, digamos, de drones, de otro tipo de cosas que vas incorporando en tu quehacer. Exactamente. La base de cualquier programa de investigación y en este caso de mejoramiento genético es la obtención de buenos datos, ¿cierto? Entonces
nuestros recursos, que generalmente o siempre son escasos, siempre los focalizamos en la obtención de datos de alta calidad. Con datos de alta calidad nosotros podemos tomar buenas decisiones. Nuestras decisiones están en el área de la genética, de decir qué variedad es más productiva que otra. Y para eso necesitamos buenos datos de rendimiento, buenos datos de calidad de forraje, buenos datos de la persistencia de la planta, y eso se construye en el rigor, se construye en la excelencia, y es lo que nosotros siempre tratamos de transmitir a nuestros estudiantes o a las personas que trabajan con nosotros. Luis, y en ese camino que tú decías del rigor de la investigación, con una realidad que nos golpea, que es el cambio climático, ¿no es cierto?, o las especies que son resilientes, que son capaces de enfrentar adversidad, has entrado de a poquito, entraste a trabajar con nosotros en el secano, ya al final te habituaste, ¿no es cierto?, a las carencias generales, y ahora lideras un programa de mejoramiento genético recién salido del horno, ¿no es cierto? ¿Nos puedes contar un poco el tema ya específico en alfalfa? Por supuesto. Como tú bien comentabas, Vivi, para mí fue realmente una sorpresa la alfalfa. Yo siempre lo comento, pero a mí en la universidad me enseñaron de que la alfalfa se cultivaba en riego en Chile. Particularmente en Chile, la alfalfa se cultiva solamente en el riego. Entonces, cuando nosotros comenzamos con estos desafíos de la falta de agua, nuestra propuesta nunca fue la alfalfa. Por eso partimos también con la lotera, que ya había sido una especie pionera en la adaptación a ambientes pobres. Pero nunca vimos la alfalfa porque es lo que aprendemos en la universidad. Entonces era algo totalmente fuera de contexto. Hasta que en el año 2017, este grupo, ¿cierto?, de alfalfa que lo creó Carlos Valle, me invitaron a participar de su grupo, a contribuir desde la perspectiva genética, del mejoramiento genético, y mi primera impresión fue cuando vi las alfalfas en las lomas de Cauquén, ¿cierto?, en un suelo granítico, muy pobre, muy seco, y la alfalfa de 60-80 centímetros de altura, verdes a fines de noviembre. ¿Ya? Entonces fue algo totalmente sorprendente, y desde ahí en adelante partió la trayectoria. Fue un desafío con mucha pasión que tomamos entre todos, ¿cierto?, como equipo. Se había hecho todos los avances en la introducción de materiales genéticos, en la caracterización agronómica de esto, y nosotros tomamos la posta ahora de iniciar nuevos cruzamientos, desarrollar nuevos materiales que permitan adaptar la alfalfa a todo Chile. Ese es el programa de mejoramiento genético que tenemos hoy día, y la misión que Línea nos ha entregado. Línea nos ha pedido que Línea está focalizado en desarrollar la genética de alfalfa desde Arica a Punta Arenas. Es una especie súper versátil, que tiene estabilidad, que tiene varias características genéticas y también de la planta fisiológica, morfológica, que le permiten adaptarse a situaciones de falta de agua, ¿cierto?, en el secano interior, en los secanos del Valle Central, pero también puede tolerar el frío en altitudes de más de 4.000 metros, ¿cierto?, en el altiplano chileno. Y también conocemos y disponemos de recursos genéticos de alfalfa en la Patagonia, donde hemos colectado materiales que ya llevan más de 50 años creciendo en esas condiciones. Entonces, hay alfalfa para todo Chile, y desde Chile, que es lo más importante. Qué bueno. Yo solo recordar que cuando hemos trabajado en la cosa genética, ha sido para nosotros novedoso, porque hemos visto clonación, hemos visto producción de semillas, uso de insectos, ¿no es cierto?, polinizadores, jaulas. Hay un trabajo súper interesante en todo lo que es mejoramiento genético, propagación, ¿no es cierto? ¿Ese va a ser el corazón del programa, el propagar esta, o tú vas a hacer más selección del material que existe? Sí, nosotros el corazón de nuestro programa, o el objetivo del programa, es generar alfalfa, ¿cierto?, tolerantes a la sequía, que ha sido nuestro foco principal, pero también que se adapten a los distintos ambientes donde se cultiva la alfalfa hoy día, ¿cierto? Tenemos una demanda de cultivares muy alta desde el desierto. Los agricultores del desierto, Chile tiene una historia muy larga con la alfalfa, porque la alfalfa entró hace más de 400 años al desierto chileno desde la colonización con los españoles, ¿cierto? Y desde ahí lo más histórico es que desde Chile la alfalfa llegó a Estados Unidos, la alfalfa llegó a otras partes del mundo,
donde son potencias produciendo heno o produciendo semilla también. Entonces, nosotros disponemos de estos recursos y creemos que desde Chile también podemos contribuir a la genética del mundo, a la genética de la adaptación de la alfalfa a las distintas condiciones que disponemos en nuestro país. Por lo tanto, el foco va a seguir en el mejoramiento genético, pero nosotros tenemos un equipo en el que participamos, ¿cierto?, genetistas, agrónomos, extensionistas, y el foco también principal, y eso es lo que más me encanta trabajar contigo, ¿cierto?, es que también tenemos que lograr que la alfalfa se establezca de buena manera, ¿cierto? No solamente generar nuevas variedades, sino que acompañar nuestra variedad con un paquete agronómico que le permita a los agricultores ser exitosos, ¿cierto? Lo que nosotros, nuestro principal desafío hoy día es que nuestra variedad que hemos desarrollado, registrado y liberado ante el Servicio Agrícola y Ganadero efectivamente pueda ser establecida en los campos de los agricultores. Tú sabes que el principal cuello de botella que tenemos nosotros hoy día es lograr el establecimiento del espacio. Y ahí necesitamos un trabajo fuerte en agronomía, un trabajo fuerte en extensión. Y esa es la idea, ¿cierto? El poder continuar con este desafío, es un tremendo desafío. Yo me siento súper apasionado con el tema de la alfalfa porque lo vemos en nuestros resultados. Tenemos ciertas alfalfas que duran más de 6 años en ambientes tan extremos como Cauquenes, ya donde la pradera natural produce 2 toneladas de materia seca y nuestras praderas de alfalfa están sobre las 6, 8 toneladas de materia seca con 4, 6, 8, hasta 10 años persistiendo. Entonces eso indudablemente va a tener un tremendo impacto en la ganadería del secano, un tremendo impacto en los ingresos y en la calidad de vida de nuestros agricultores. Y en los sistemas productivos, porque aquí no es solo cosas tan rubristas, ¿no es cierto? Son sistemas. Y eso también lo compartimos. Bueno, Luis, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por esta conversación. Espero que más adelante nos juntemos. Buena suerte en el programa de mejoramiento genético de alfalfa y vamos a seguir trabajando en forrajeras como equipo. Excelente. Muchas gracias, Viviana, por la conversación y nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao.